primero de todo, daros las gracias por la invitación. Es muy tentador, estando en Buenos Aires, pasar por Montevideo, y es aún más tentador quedarse en Montevideo. Desgraciadamente, llega el periodo en el que tenemos que cerrar cuentas también en Ginebra. Es final de año y solo puedo estar un poquito menos de tiempo del que quisiera compartir con vosotros, pero siempre es una razón para volver. Yo quería daros las gracias por organizar este evento y organizarlo justo después del cierre de la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires. Y el título que hemos elegido para esta discusión tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en Buenos Aires, que es de alguna manera un choque a dos de los pilares fundamentales de la Organización Mundial de Comercio. Un cuestionamiento muy importante del valor del comercio internacional, con países que piensan que si alguien gana en comercio, alguien tiene que perder. O sea, que no perdemos un poco la noción del carácter ganador-ganador del comercio internacional, que es en realidad la razón por la cual los países de la Organización Mundial de Comercio hacen un pacto para abrir sus mercados, para disminuir los obstáculos al comercio internacional. Luego hay un ataque, por una parte, contra lo que significa el comercio internacional, pero también hay un segundo ataque que es extremadamente preocupante, que es un ataque contra el valor de la cooperación internacional. Se ve la cooperación internacional de alguna manera como el juego de los débiles, de los perdedores. Los que son fuertes apuestan por el nacionalismo, por el aislacionismo. Los que son débiles se tienen que conformar con la cooperación internacional. Estos dos cuestionamientos no son cuestionamientos menores, son dos cuestionamientos fundamentales del sistema comercial multilateral tal y como lo conocemos, que hacen, yo creo, bastante difícil el generar consensos dentro de la organización para tratar temas importantes, para tratar temas sustantivos, para tratar temas que son de tipo estructural al comercio internacional de hoy. Eso es lo que yo he visto estos 3 días en Buenos Aires, y quizás lo que sería interesante es ver por qué hemos llegado a este punto y qué podemos hacer para cambiar esto. Desde luego, yo tengo que deciros que no me cabe ninguna duda que el comercio puede ser una herramienta, un útil ganador-ganador. Yo no quiero pensar que para que alguien gane en comercio internacional alguien tiene que perder, y de ninguna manera pienso renunciar al valor de la cooperación internacional. Luego, desde mi posición, solo lo que busco, de alguna manera, lo que cuestiono es cómo hemos llegado a esta situación y qué podemos hacer para retomar esos dos valores fundamentales que representa la Organización Mundial de Comercio. Y de alguna manera es paradójica esta situación, porque si yo miro al mundo hoy, nunca estuvimos mejor. Si yo tomo el año 80, en los años 80, que no es hace tanto tiempo, un 40% de la población del mundo vivía por debajo del umbral de la pobreza. Y si yo lo miro hoy, es menos del 10% de la población mundial la que vive por debajo del umbral de la pobreza. Y nunca creo que ha habido mayor acceso a cuidados médicos, nunca ha habido mayor acceso a la educación, nunca ha habido menos muertos por violencia. Entonces, es paradójico que en el momento en el que el mundo parece que está mejor, la impresión que tenemos muchos ciudadanos, que tienen muchos ciudadanos en el mundo, es que el mundo está cada vez peor. Y de alguna manera quiero engarzar esto con la discusión sobre el comercio internacional, porque si hemos reducido de una manera brutal la pobreza extrema en el mundo, tiene mucho que ver con el comercio internacional, tiene que ver con economías abiertas, tiene que ver también con reformas que han hecho los países para que sus economías sean más competitivas, pero tiene mucho que ver con el valor de la apertura de la economía y con la inserción de las economías en el mundo. Y eso ha sido posible por una transformación increíble de la forma del comercio internacional, donde no importa, no es necesario ser competitivo en la producción de productos enteros. Basta con ser competitivo en partes de la producción de un producto o en partes
de la prestación de un servicio. Y eso ha ayudado a que un montón de países que antes no jugaban el juego del comercio internacional hoy puedan jugar en esa liga, porque la competitividad ha sido facilitada con la fragmentación de los procesos de producción. Y sin embargo, hay un cuestionamiento fundamental hoy sobre el comercio internacional. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con que no todo el mundo se ha beneficiado de esa apertura de la economía, no todo el mundo se ha beneficiado de la apertura comercial, no todo el mundo se ha beneficiado, no todos los barcos han sido elevados por las aguas que han subido de nivel. Y es interesante, cuando pensamos en pobreza o cuando pensamos en desigualdades, siempre hemos pensado que esto era una cuestión de países en desarrollo, que esto era una cuestión de países menos avanzados, pero de repente nos damos cuenta que esto es un problema también en países desarrollados. Y de hecho el epicentro del cuestionamiento está hoy probablemente más en países desarrollados que en países en desarrollo. Y por eso nosotros hemos pensado utilizar esta expresión de hacer que el comercio funcione para el 99%. Porque lo que hemos visto es una acumulación de los beneficios de la apertura comercial, de la apertura de las economías, muy concentrado, demasiado concentrado en una parte muy pequeña de la población, con partes enteras de la población no beneficiándose de ese progreso. Entonces, yo creo que lo que, digamos, esa transformación que ha sido la fragmentación del proceso de producción, de ahora en adelante se acelera de una manera exponencial. Eso tiene mucho que ver con la tecnología. Eso tiene como consecuencia una transformación estructural que va a ser mucho más rápida que la que hemos visto en periodos anteriores en nuestra historia. Y eso, creo yo, hace más urgente que nunca discutir sobre cómo vamos a aplicar políticas más incluyentes, incluyendo políticas comerciales más incluyentes. Ahora, teniendo en cuenta que la solución no está solamente en el comercio internacional, porque el problema no está solamente en el comercio internacional. El comercio es la parte visible de una transformación estructural de la economía, pero es una parte tan visible, es una parte que está sometida a decisiones en parlamentos. La tecnología, nadie decide sobre la tecnología en ningún parlamento. A todos nos encanta la tecnología, pero el comercio de repente se ha convertido en la cara poco amable de esta transformación en nuestras economías, quizás porque, insisto, es la que se presenta también a las decisiones de los parlamentos y la hace quizás más visible. Y lo que ha ocurrido en Buenos Aires en estos 3 días ha sido muy interesante. La visibilidad de la organización y la visibilidad del comercio la hace la diana digamos, del descontento que tienen muchos por razones muchas veces que tienen poco que ver con el comercio y que el comercio no va a poder resolver. Entonces, quizás lo que sería útil es entender, primero, que la respuesta, la solución, pasa por revisar nuestras políticas comerciales, pero más importante aún, una parte mayor, mucho mayor que revisar las políticas comerciales, tendría que ser revisar la manera en la que combinamos las políticas de apertura comercial con políticas domésticas, con inversiones interiores, internas a nuestros países, y cómo lo hacemos todo eso compatible con una mayor dosis de cooperación internacional. Entonces es ahí donde quiero que nos centremos, o quisiera centrarme con vosotros esta charla esta mañana. Yo veo en esta hacer el comercio más incluyente, pero asegurarnos que el comercio forma parte de un cóctel mucho más amplio a nivel doméstico, veo como 3 dimensiones que me parecen fundamentales. Y yo las llamo integración, inclusión, innovación. Comienzo por integración porque quizás estamos aquí en una casa que representa precisamente esto, la integración. Y quiero hablar de integración también desde el punto de vista comercial. Es interesante
cuando nosotros miramos un poquito el tema de la integración y sobre todo la integración regional, ver cómo cuanto más profunda es esta integración regional, más ayuda a cerrar la brecha que existe entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Es decir, la integración ayuda a la inclusión. Y esto es un tema muy importante para aquellos, como sois vosotros, que trabajáis en integración regional, pero también en integración comercial regional. En nuestro último informe sobre la competitividad de las pymes, nosotros somos una agencia muy enfocada, agencia de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Comercio, en ayudar a que el comercio sea fuente de desarrollo y de reducción de pobreza, y para eso nos enfocamos muchísimo en las pequeñas y medianas empresas. Y lo que vemos, habiendo analizado más de 200 acuerdos comerciales regionales, que tiene mucho que ver, insisto, con la integración regional, es que cuanto más profundos son estos acuerdos, más ayudan a cerrar la brecha de competitividad. Por cada tema que se incluye en un acuerdo comercial, y por temas inversión, solución de conflictos, compras públicas, por cada tema que se incluye en un acuerdo comercial, se cierra la brecha entre pequeñas y grandes empresas en un 1,2%. Ahora, me vais a decir un 1,2%, esto es un poquito modesto, pero es que 1,2% es lo que haría que la brecha entre la pyme y la gran empresa en Uruguay estuviese al mismo nivel de esa misma brecha en Lituania, en Estonia o en Letonia. Entonces, si queremos ayudar a que el comercio sea más incluyente, parecería, de los análisis insisto, de más de 200 acuerdos comerciales, que la profundidad de un acuerdo ayuda a cerrar la brecha de competitividad. También ayuda el poner el comercio y la inversión bajo un mismo techo. Los países, cuando negocian acuerdos de comercio o de inversión, tienen dos opciones: o los ponen bajo el mismo techo, o hacen un acuerdo comercial y un acuerdo de promoción o de protección o de facilitación de las inversiones. Bueno, lo que vemos, la gran diferencia que nosotros vemos entre ponerlas bajo un mismo techo o tratarlas de manera separada, es que si se ponen bajo un mismo techo, ayuda a generar más valor añadido en el país. Es decir, un acuerdo de inversiones ayuda a las exportaciones. Un acuerdo de comercio e inversión ayuda a generar valor añadido país. Vemos también en el tema de integración que cada vez más los acuerdos de integración regional incluyen cláusulas en materia de pymes y cláusulas en materia de mujeres y comercio. Hoy el 42% de los acuerdos comerciales que negocian en el mundo contienen referencias a mujeres y comercio. El 37% contiene menciones de pymes. Y esto no es una casualidad. Yo creo que los negociadores comerciales se están dando cuenta que hay que descender la apertura comercial también a aquellos que están en la base de la pirámide, pero es que la base de la pirámide es el 99% de la pirámide. Entonces, tercera dimensión con respecto a la integración, el tratar el tema de las pymes y el tratar el tema de las mujeres y comercio parecería que fuera lo que políticamente es más sustentable dentro de cada uno de vuestros países. Y digo esto porque pymes y mujeres y comercio han sido dos de los temas que se han discutido en esta ministerial de la OMC en Buenos Aires. Y es muy curioso. Hay un problema. Las pymes, y esto lo sabéis vosotros perfectamente acá en América Latina, pero es un poquito la pauta general en el mundo, participan mucho menos en el comercio internacional que las grandes empresas. En América Latina la proporción es terrible. Un 1% de las empresas son responsables del 70% de las exportaciones. Las pymes son responsables de una parte ínfima de las exportaciones latinoamericanas.
Y todos sabemos que que las pymes participen en el comercio internacional importa porque son las pymes las que participando en el comercio internacional ganan en competitividad. Porque solo las más competitivas participan en el comercio internacional. Y porque participando en el comercio internacional se hacen más competitivas. Y competitividad importa porque las empresas más competitivas pagan mejores salarios, tienen mejores condiciones laborales y contribuyen más al crecimiento en cada uno de nuestros países. Entonces, el que las pymes participen en el comercio internacional no es una cuestión de moda, no es una cuestión de simpatía hacia las pymes, es una cuestión de calidad del crecimiento, o mejor dicho, calidad en la contribución del comercio al crecimiento. De la misma manera, hay una cierta analogía con mujeres y comercio. Si uno mira, nosotros que hemos trabajado muchísimo el tema de mujeres y comercio, pero no porque nos guste desde el punto de vista ideológico, no porque uno sea una mujer, sino porque cuando hacemos sondeos de los exportadores, de cada 5 exportadores, solo hay una exportadora. Pero las mujeres representan la mitad de las pymes en nuestros países. Luego, si hay un problema para la exportación de la pyme, hay un problema aún mayor para la exportación de pyme, que es mujer exportadora. Luego, insisto, esto no es una cuestión de moda, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de ser simpáticos, no es una cuestión de entretenimiento. El otro día, cuando hablaba de este tema en Buenos Aires, un periodista me envió un tuit y me decía que estaba bien como entretenimiento ocuparse de las mujeres y comercio, pero que teníamos que pasar a cosas un poquito más serias. Bueno, es que hay 1.000 millones de mujeres desconectadas de nuestras economías. Y es que conectarlas a nuestras economías supondría añadir a la economía mundial una economía del tamaño de China y Estados Unidos juntos. O sea que si es un entretenimiento, es un entretenimiento bastante caro. Digo esto porque creo que la discusión sobre estos dos aspectos de la inclusión en el comercio internacional, que son pymes y que son mujeres, tienen que tener un tratamiento serio. Tienen que tener un tratamiento y un espacio para su tratamiento y un espacio para su discusión y un programa de trabajo que nos ayude a entender qué pueden hacer las reglas del comercio internacional y qué parte no corresponde a las reglas de comercio internacional, pero que corresponde a sincronizar políticas nacionales o colaboración internacional para que ayudemos a que la base de esa pirámide, que ahora mismo no está contribuyendo a nuestras economías, pueda hacerlo y a través de ello, de alguna manera, reduzcamos la aprensión que sienten muchos ciudadanos hacia el comercio internacional y el beneficio que ello les reporta. Veis que uno empieza hablando de integración, pero muy rápidamente cae en el tema de inclusión. Y lo que yo veo cada vez más es que los dos están muy unidos. Por eso quiero animaros, puesto que estamos en Aladi, a que empujéis el tema de la integración, no es porque queréis ser buenos vecinos, que también es importante, sino porque eso va a ayudar enormemente a que vuestras pymes sean más competitivas y vuestras economías generen empleo de mejor calidad. Esa es en realidad vuestra labor. En el tema de la inclusión en Latinoamérica, que sobre todo en el tema de pymes, como digo, queda muchísimo por hacer. Una parte ínfima de la pyme participa en el comercio internacional, a comenzar por el comercio regional. Una parte muy pequeña de esa pyme contribuye a la integración, al comercio intrarregional, y de hecho el comercio intrarregional en América Latina es, comparado con Asia o comparado con Europa, bastante menor. Y lo que nosotros vemos es la importancia de mirar a la pyme con una lente de competitividad. ¿Cómo se mejora la competitividad internacional de la pyme? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en el Centro de Comercio Internacional y a eso le dedicamos no solamente recursos para entender cuáles son los ingredientes que hacen que una pyme sea más competitiva al internacional, sino que también buscamos desarrollar herramientas que ayuden a que esas pymes puedan ser un poquito más fuertes. Uno de los temas que nos recurren
nos dicen las pymes, es un obstáculo para su internacionalización, es el saber dónde están las oportunidades que ellos puedan utilizar. ¿Dónde está la inteligencia de mercados, la inteligencia comercial que les ayude a entender dónde hay una oportunidad que ellos se estén perdiendo? Y por eso uno de los resultados de la cumbre de la OMC ha sido el lanzamiento de una herramienta online, una herramienta fruto de una colaboración tripartita de la OMC con la UNCTAD y con el Centro de Comercio Internacional, que lo que busca es unir todos los datos, las notificaciones oficiales, las cifras que las tres instituciones tienen, conectarlas con un acceso fácil para que la pyme pueda explotar esa información y ver de qué manera puede y dónde puede utilizar una oportunidad comercial que existe, pero que ahora mismo ella no es consciente, de la que ella hoy no es consciente. Es una herramienta que, como digo, inicia apenas a caminar. Es accesible para todo el mundo, de uso gratuito, www.helpmetrade.org. De momento está en inglés, pero tenemos ya un programa de trabajo a 9 años para integrar a otras instituciones en este esquema. Estamos integrando a la Organización Mundial de Aduanas, estamos integrando al Banco Interamericano de Desarrollo y, sobre todo, conectando la plataforma Connect Americas con este útil, para que haya también un espacio de negocios. O sea, no solamente uno vea cuáles son las tarifas, cuáles son los certificados de origen, cuáles son los certificados sanitarios y fitosanitarios, dónde tiene que pagar el IVA, cuáles son los precios prevalentes en ese mercado, cuáles son sus competidores en ese mercado. También queremos decirle, aquí tiene toda una serie de empresas con las que usted puede hacer negocios. Queremos también montar el Banco Mundial y, por supuesto, estamos discutiendo con Alejandro el que Aladi forme parte de esta familia. En inglés lo llaman de una manera bastante pomposa Big Data. Yo creo que de lo que se trata es simplemente de conectar toda una serie de información en la que cada uno de nosotros estamos sentados y que no compartimos. Conectarla y utilizar la tecnología para que llegue a la base de esa pirámide tan grande de la que hablaba, que hoy en gran parte tiene un acceso a Internet y puede utilizar esa información. Luego, como digo, una de nuestras misiones como organización es entender cuáles son los determinantes de la competitividad de la pyme, pero no solo quedarnos en identificar los componentes de la competitividad de la pyme, sino que buscamos también desarrollar herramientas que permitan a la pyme explotar esas oportunidades. Una segunda herramienta que también lanzamos en Buenos Aires en español esta vez, existía ya en inglés pero no existía en español, es una plataforma sobre sostenibilidad. Acá en América Latina hay un gran potencial en el sector agrícola y agrotransformado y eso hoy significa cumplir con estándares y una gran parte de esos estándares ya no son públicos, son privados. Bueno, pues lo que hemos desarrollado es una herramienta, acceso gratuito, se llama Sustainability Map, mapa de sustentabilidad, en la que la pyme que quiera exportar un producto pueda encontrar cuáles son los estándares privados que se aplica a ese producto y cómo puede cumplir con esos estándares privados, incluso con herramientas para analizarse y analizar la manera en la que va avanzando en el cumplimiento de ese estándar privado. Insisto, mucho de lo que podemos hacer es simplificar el acceso de la pyme a la información, a la inteligencia que le va a permitir conectarse más rápidamente con la oportunidad comercial. Integración, inclusión, la tercera dimensión de esta discusión es la innovación. Y la innovación tiene hoy mucho que ver con la tecnología. Y la tecnología tiene que ver mucho con el comercio de servicios.
que es en realidad los 2/3 de nuestras economías, que es la parte quizás de la regulación comercial más atrasada con respecto al comercio de mercancías, que es en realidad lo que ayuda enormemente también a la competitividad de la pyme. Innovación, tecnología, servicios, digital, comercio electrónico, este es otro de los grandes capítulos que también se ha discutido en la Organización Mundial de Comercio durante estos 3 días en Buenos Aires, del cual ha salido un pequeño avance, un pequeño compromiso de un grupo de 70 países de avanzar en quizás una futura regulación del comercio electrónico, de los aspectos comerciales del comercio electrónico, porque hay muchos aspectos del comercio electrónico que no tienen que ver con la regulación comercial, pero hay otros muchos que sí. De ahí ha surgido un compromiso que a mí me parece tremendamente importante, porque el comercio electrónico es el comercio del siglo XXI del cual las pymes no pueden bajarse, o mejor dicho, al que tenemos que montar las pymes. El comercio electrónico es hoy el 13% del comercio de mercancías en el mundo. El 13%. Son 25 trillones de dólares. Yo nunca sé cómo se dice trillones en español, de hecho, no sé si se dice, pero es una cantidad increíble de ceros. Y la parte que crece más en este 13% no es la parte de business vendiéndole a business, es el business vendiéndole directamente al consumidor. Y eso son microempresas, ya no son pymes, son la M que va antes de la pyme. Las micro. Esa es la parte que está creciendo exponencialmente. Esa es la parte que puede montarse en el comercio internacional a partir del comercio electrónico, porque simplemente la infraestructura es muchísimo menos costosa, porque no tienes que tener un intermediario, porque no tienes que tener una gran infraestructura física, porque lo que cuenta es la rapidez de tu conexión digital, lo que cuenta es tu innovación, lo que cuenta es que la desintermediación de la que te puedes beneficiar capturando una parte más importante del precio de venta. Entonces, insisto, no podemos cerrar los ojos a esta parte del comercio internacional que está en crecimiento exponencial y que además está en crecimiento exponencial no solo en las zonas urbanas. Pensamos que el comercio electrónico es un fenómeno urbano, no lo es. El comercio electrónico que está creciendo más rápido en China es el comercio electrónico en las zonas rurales. Tanto está creciendo y tal es el potencial que Alibaba ha decidido ser quien invierta en construir la infraestructura de última milla, suplantando al Estado como constructor de la infraestructura, porque el potencial es enorme. Insisto, el comercio electrónico reduce los obstáculos a la participación en el comercio internacional. Insisto, por eso creo que es tan importante que los reguladores comerciales, incluso los que estáis también aquí alrededor de la mesa, os ocupéis del tema del comercio electrónico, que no dejéis que otros regulen por vosotros. Yo quiero deciros que hay un acuerdo muy interesante, el Acuerdo Transpacífico. Si vosotros lo leéis, hay 35 páginas del Acuerdo Transpacífico que tratan de la regulación del comercio electrónico. Y no es una casualidad. Es el resultado de la constatación que este es el comercio del futuro, que necesita también un marco reglamentario, que necesita saber qué vamos a hacer con la transmisión de datos, que necesita de regular qué vamos a hacer con las firmas electrónicas, que necesita saber qué vamos a hacer con las reglas de protección del consumidor, que necesita saber cómo vamos a tratar los paquetes pequeños comparado con los paquetes grandes, que necesita... La lista sigue. Entonces, quiero invitaros realmente a que prestéis gran atención al comercio electrónico, que es solamente una parte de la discusión sobre innovación, es solamente una parte de la discusión sobre tecnología y sobre servicios, pero que es una parte tremendamente importante. También porque el comercio electrónico es el vector para introducir en el comercio internacional los servicios. Una gran parte de ese comercio electrónico en realidad no es un comercio de mercancías, es un comercio de servicios. Y ahí la distancia del mercado, el tamaño de la economía, lo cercano a un gran vecino o no, no importa. Lo que importa es
la calidad de los recursos humanos en el país. Y con esto quiero terminar. El comercio internacional hoy, las políticas comerciales hoy, no se pueden disociar de políticas domésticas serias en educación, en sanidad, en inversiones en infraestructura, en sistemas impositivos justos. Esta parte que no la trata la política comercial es la que va a permitir que la política comercial siga siendo legítima a los ojos de nuestros ciudadanos. Y si realmente queremos que la política comercial y que el comercio internacional nos siga aportando ese motor de crecimiento que vemos ahora está retomando vigor tras la crisis del 2008, entonces tenemos que ocuparnos de las políticas domésticas con mucha más fuerza. Es ahí donde empezaba, es ahí donde quiero terminar y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para que podamos dialogar en esta segunda parte, pero de verdad que no vamos a poder empujar una mayor apertura comercial y una mayor y mejor regulación del comercio internacional si no nos ocupamos también de las políticas domésticas que ayuden a gestionar la gran transformación económica, política y social en la que nos encontramos y que de alguna manera nuestros ciudadanos nos están diciendo que les causa un cierto temor. Gracias nuevamente, Alejandro e Ignacio, por vuestra invitación y a vuestra disposición.